Situación actual y futura de los helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer el estado actual de los helicópteros con los que cuenta la Fuerza Aérea del Perú, FAP, para lo cual, basado en diferentes fuentes de información, vamos a conocer con cuántos helicópteros cuenta la FAP en la actualidad. También conoceremos los planes de nuevas adquisiciones y los trabajos de reparación y modernización que la FAP ha realizado a sus helicópteros durante los últimos 20 años. Y bueno, sin más, empezamos. En 2006, Perú y Rusia firman un acuerdo para la reparación y puesta en servicio de 13 helicópteros de transporte modelo Mi-17 HIP-H por un monto de $18 millones. 7 helicópteros eran para la Fuerza Aérea y 6 de la aviación del Ejército. En 2010, el gobierno peruano compró 8 helicópteros a Rusia. 6 eran del modelo Mi-171SH y 2 del modelo Mi-35P. De estos, 3 Mi-171SH y 2 Mi-35 fueron destinados a la Fuerza Aérea. En 2011 se envía a Rusia 2 Mi-17-1B y 2 Mi-35 para ser reparados y puestos nuevamente en servicio. En 2014 se enviaron a Rusia 4 helicópteros Mi-17-1B HIP-H para recibir una inspección mayor. Y entre el 2019 y 2020 otros 4 Mi-17-1B recibieron el overhaul en las instalaciones de la empresa peruana Helicentro Perusac. Y en 2023 se sometieron al overhaul un Mi-8 MTV-1, un Mi-17-1B y la recuperación de 2 Mi-171SH recibidos en 2010. Para finales del 2024 se estima que la Fuerza Aérea del Perú tiene operativos un Mi-8 MTV-1, 6 Mi-17-1B y 2 Mi-171SH, es decir, apenas 9 helicópteros de este modelo en diferentes variantes. Recordemos que el tercer Mi-171SH se perdió en un accidente en diciembre del 2021, donde sus 5 tripulantes fallecieron. En julio del 2020 también se perdió un Mi-17-1B, donde fallecieron sus 4 tripulantes y 3 pasajeros. Pero la Fuerza Aérea Peruana también tiene otros helicópteros utilitarios como 2 helicópteros Bell 212, un Bell 412 y 2 MBB-BO 105, algunos de ellos usados como helicópteros ambulancia. Como podemos ver, la capacidad de transporte de la rotatoria de la Fuerza Aérea del Perú se limita a 9 helicópteros de transporte medio y 5 helicópteros de transporte utilitario, en total 14 aparatos, lo que es muy poco para un país con el tamaño y la geografía del Perú. Compras frustradas de nuevos helicópteros para la FAP. En 2017, la Fuerza Aérea Peruana y las empresas rusas Rosaurian-Export y Rostec acordaron la compra-venta de 24 helicópteros modelo Mi-171SH-P. El acuerdo era de que los rusos le venderían estos 24 helicópteros a la FAP al mismo precio que le habían vendido los Mi-171SH-P al ejército en 2013. Esto a pesar de que para ese año los Mi-171SH-P ya tenían un precio diferente al que tenían en el 2013. El precio promedio por helicóptero se fijó en $18,07 millones, pero finalmente el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski no aprobó el presupuesto necesario para la compra de los helicópteros, y la FAP sigue sin contar con estas importantes aeronaves de transporte militar. A finales del gobierno de Ollanta Humala, la FAP también hizo un requerimiento al gobierno peruano para la compra de 12 helicópteros para misiones SAR. Y recién en el 2023 la presidenta Dina Boluarte declaró que se destinarán $240 millones para la compra de estos 12 helicópteros utilitarios. Para el 2024 la FAP ya tenía 3 modelos de helicópteros definidos para tal fin. Después de un estudio de capacidades, el AW139 de la empresa italiana Leonardo quedó en primer lugar. El H145M de la empresa Airbus Helicopters quedó en segundo lugar y en tercer lugar quedó el Bell 412. Pero en cuanto a costos, el H145M resultó ser la propuesta más económica, seguida del Bell 412, y el helicóptero más caro es el AW139M. Pero hasta el momento la compra no se ha realizado porque el gobierno no ha destinado los fondos necesarios para esta adquisición. Y por último, en cuanto a los helicópteros de ataque.
Como se mencionó anteriormente, en mayo de 2011 se envió a Rusia 2 helicópteros M-25 y 2 M-17 para ser reparados y puestos nuevamente en servicio. Y en febrero del 2012, 4 M-25 adicionales fueron enviados a Rusia, los cuales regresaron al Perú en octubre de ese mismo año, completando la reparación de 6 Mi-25. Estos 6 helicópteros repotenciados se sumaron a 2 M-35P Hind F adquiridos en 2010 y recibidos en 2011, completando en total para esas fechas una flota operativa de 8 helicópteros de ataque. En febrero del 2024, la FAB informó que había modernizado y recuperado la operatividad de un Mi-35P recibido en 2011 y que el segundo Mi-35P estaba en proceso también de modernización. Estos trabajos se hicieron localmente en el Servicio de Mantenimiento SEMAN y de Electrónica SELEC de la Fuerza Aérea del Perú. En cuanto a los Mi-25, se desconoce su estado de operatividad. La FAB en 1982 adquirió de la Unión Soviética 16 helicópteros Mi-25, los cuales fueron los primeros helicópteros de ataque operativos en Sudamérica. Posteriormente, en 1992 se compraron 7 Mi-25 adicionales a Nicaragua. Un Mi-25 se perdió en acciones de combate en el conflicto del Sanepa de 1995 y otro en 1998 en acciones de combate contra Sendero Luminoso. Por el momento, la FAB no tiene entre sus planes la adquisición de nuevos helicópteros artillados o de ataque que reemplacen o complementen a los Mi-25 y Mi-35, por lo que lo más probable es que de aquí en algunos años más, la FAB pierda su capacidad de ataque de ala rotatoria. En conclusión, la Fuerza Aérea del Perú necesita presupuesto para comprar nuevos helicópteros de transporte medio. El Mi-171 SHP es sin duda la mejor opción para el Perú, teniendo en cuenta que los pilotos y los técnicos de tierra tienen amplia experiencia con este sistema de armas, y que además el Mi-171 SHP es un helicóptero multipropósito, es decir, sirve como helicóptero de transporte y también tiene hasta 6 puntos externos para llevar armamento, y también se le puede artillar con ametralladoras pesadas, tal cual ya lo hace la aviación del ejército. Estos helicópteros también pueden ser equipados con sistemas Bambi Buckets para apagar incendios. Actualmente la FAB solo tiene 2 Bambi Buckets de 1500 litros y 2 más de 3000 litros. Pero por el conflicto con Ucrania se ve difícil que Rusia pueda vender estos helicópteros al Perú. Y Bielorrusia, país que vendió 2 Mi-171 SH a la aviación policial a fines del 2019, también se encuentra bajo sanciones de Occidente por apoyar a Putin. Otras opciones serían el H-225M de Airbus Helicopters y mi favorito, el AW-101 de Leonardo. Y también esperemos que este 2025 se apruebe de una vez el presupuesto para la compra de los 12 helicópteros para misiones de búsqueda y rescate SAR. Teniendo en cuenta la geografía del Perú, debemos entender que para nosotros los helicópteros no son un lujo, sino una necesidad. Bye, bravo. Suscríbete.